Bueno, estamos de vuelta en Terapia de Radio y bueno, tratando de desmenuzar un poco la realidad sanitaria y los debates de actualidad, nos parecía bueno poder tener de primera mano lo que a las personas que han estado, si se quiere, siendo protagonistas del desarrollo de las políticas sanitarias en nuestro país. Y una de las personas que para mí es un referente de política sanitaria y además en este momento se desempeña como director de la revista Soberanía Sanitaria, que es, si se quiere, una revista de avanzada en lo que es salud pública y de referencia para los que tenemos alguna formación sanitaria. Me estoy refiriendo al ex ministro de Salud, Daniel Goyan, porque además ha tenido una participación activa en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Así que estamos con Daniel Goyan en comunicación. Te saludo, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Estábamos acá un poco tratando de ponerle seriedad porque hemos tenido una avalancha de memes a raíz de los dichos del doctor Albino en el marco del Senado de la Nación sobre el traspaso del HIV en la porcelana y que en realidad el preservativo no preserva y bueno, digamos, en las redes sociales se da este fenómeno de los memes haciendo un poco de burla sobre sus dichos, pero tratando, digamos, saliendo un poco de la parte del humor de sus declaraciones. ¿Tuviste la oportunidad de escucharlo? Es que yo estaba ahí, porque me tocó hablar 3 o 4 expositores después que él, así que yo estaba ahí esperando. Y bueno, lo expresé cuando empecé mi alocución, digamos, yo estaba anonadado de escuchar a una persona, no porque no le conozcamos el pensamiento, porque él tiene un libro escrito al respecto, sino porque lo pudiera decir en el propio seno del Senado de la Nación, en una audiencia pública que estaba viendo muchísima gente y que se iba a reproducir masivamente en todo el país, poniendo en tela de juicio al único elemento que se ha tenido en las últimas décadas para prevenir no solo el contagio del HIV, sino también muchas otras enfermedades de transmisión sexual, que es el preservativo, que se ha mostrado absolutamente eficiente, y que además debiéramos pensar, si no tuviéramos esta herramienta, que es barata, económica, a la cual puede acceder gran parte de la población, ¿qué otro usaríamos para prevenir el contagio de las enfermedades de transmisión sexual? No existe otra herramienta. Lo que sucede es que luego él complementa su pensamiento, él es del Opus Dei, entonces él complementa su pensamiento diciendo que las relaciones sexuales entre los seres humanos deben ser prácticamente solo para procrear. Entonces, bueno, a ver, uno me parece que atrasa un poco, es un pensamiento medieval, si se quiere, y de un sector de la iglesia incluso. Eso, entonces, hacíamos referencia a su porque no fue solo eso, digamos, la locución del doctor, sino que fueron 15 minutos donde yo lo vi como fuera de sí, digamos, tratando con muchísimos lugares comunes, sin datos, sin evidencia científica, más que hacer referencia a esta evidencia científica de la porcelana, pero fuera de contexto. Lo que me pareció grave, Daniel, es que, digamos, poner en tela de juicio este método de cuidado, digamos, porque en definitiva, digamos, el uso de preservativo nos cuida. Claro, pero, a ver, cuando uno escucha hablar a este hombre, es de una banalidad total. Él habla en una forma campechana, de experiencias personales. No hay ningún contenido científico en nada de lo que dice, ni en esto, ni en los temas nutricionales del cual se dice experto, pero basta ver,
simplemente yo les digo, para desmistificar un poco esta persona que se la ha mistificado, que googleen lo que piensa la Sociedad Argentina de Pediatría, lo que piensa la comunidad científica, académica, de profesionales de este señor. Es un señor que habla ese idioma de la banalidad, al cual es muy afín este gobierno, repitiendo lugares comunes, frases hechas, apelando a un sentido común muy primitivo. Este es lo que funciona cuando uno escucha los discursos en general de los funcionarios de gobierno, ve que se repite esta banalidad, esta cosa así sin ningún tipo de sustancia, de argumento. Bueno, por eso es que lo premian dándole estos últimos 2 años y medio 183 millones de pesos al pobre doctor Albino, que sacrificadamente hace cosas por los niños, ¿no? Claro, sí, el Estado argentino le ha dado en estos 2 últimos años, después otras provincias han pagado también, 183 millones de pesos. ¿Cuánto le sacan? A los niños de esas mismas provincias, ayer le sacan una parte de su asignación, que ustedes saben que esa asignación está muy emparentada con las poblaciones que son seminómadas, aborígenes, que andan detrás de las cosechas, y específicamente se dirigió a fortalecer, porque ahí había una debilidad, fue una política pública más vinculada a fortalecer la posibilidad de que esas familias puedan nutrir bien a sus chicos, darle mejor, además de otras políticas, pero esta era dirigida a esto. Entonces, bueno, esto le hace 1000 veces más daño a los chicos que lo que puede hacer el doctor Albino con su fundación, poniendo un lugar y lucrando con este tema de la nutrición, ¿no? Claro, si se quiere uno de los temas más sensibles, digamos, de las situaciones que en la actualidad se viene agravando en una situación. Nosotros hemos hecho referencia en el programa otras veces a un número que no es netamente un número, pero hablamos de la mortalidad infantil, que venía en descenso y ha disminuido la intensidad con la que desciende, y en algunos lugares, como en la provincia de Córdoba, hasta aumentó, ¿no? Digamos, un hecho que quizás nosotros lo podemos ver a través de un número de un 9,2, 9,7, 8,9, pero atrás de eso, digamos, eso, ¿no? Son niños, son políticas sanitarias, son decisiones que se toman en los estratos gubernamentales. Bueno, en el año 2003 la tasa de mortalidad infantil era de 16,5 chicos que morían cada 1000 nacidos, por cada 1000 chicos que nacían vivos. Uh-huh. Eso se fue bajando del 2003 hasta el 2015 al 9,7. Cuando uno dice esto, son números como vos decís, pero son 30.000 chicos. Claro. 30.000 chicos. En el último año, donde casi descendimos un punto, 0,9, la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional, eso representó casi 700 chicos. Claro. Casi 700 chicos. Es decir, estamos hablando en un solo año, bajar la mortalidad en 700 chicos, solo en un año. Claro. Digo, eso se detuvo en 2016, se detuvo abruptamente, y en algunas provincias hizo un pequeño rebote, pero no nos olvidemos que lo peor todavía no había pasado, que lo peor está pasando ahora en términos de pérdida de calidad de vida, desarticulación y debilitamiento del sistema de salud. Es decir, esto no es que pasa de un día para el otro, porque la sociedad tenía todavía programas que seguían vigentes, tenían todavía trabajo que les quedaba de antes, tenían recursos en muchos sectores de ahorro familiar, ahorro individual, que podían ir apelando a usarlo. Bueno, ahora se está agotando ese colchón se está disminuyendo, mucha gente ya pierde su trabajo, o pierde ingresos, o le suben tremendamente las tarifas y todo el costo de vida, los alimentos, y recién ahora y en los próximos 2 o 3 años vamos a ver un impacto sanitario que lamentablemente va a ser desastroso, pero ya mirá, dejaron de repartir preservativos, hablando de preservativos, sí. En el año 2016 y 2017 repartieron el 10% de los preservativos que se repartían hasta el 2015. Consecuencia, aumentaron los casos de sífilis de 3.800 casos a 11.700, en 2 años, a 11.700.
Y los casos de contagio por HIV, hoy somos el país en el mundo con mayor tasa de contagio de HIV per cápita. Es decir, obviamente se mide per cápita. Es decir, per cápita hoy tenemos el mayor índice. Son 6.500 casos nuevos por año. Claro. Datos de la Organización Mundial de la Salud lo pueden cotejar. Es decir, esto si se quiere es el contexto que uno se pierde abordando la anécdota del doctor Albino, digamos, pero se da en este contexto, claro, en el contexto donde está aumentando la infección de HIV, la transmisión sexual, además. Claro, cuando uno al Albino le dice cómo hay que prevenir los contagios de HIV, abstinencia sexual, te contesta. Bueno, a ver. Qué aburrido. Seamos realistas. No, además viviríamos en un mundo un poquito aburrido también, hay que decirlo. Pero digo yo, es lo que él contesta, abstinencia, simplemente que las sociedades tengan relaciones cuidándose y dentro solamente del matrimonio, cosa que desde su moralidad podrá parecer bárbaro. El asunto que parece ser que la sociedad no se maneja así. No, es como querer prevenir las infecciones respiratorias dejando de respirar. Exactamente, sí. Daniel, bueno, así que esos son los datos. Fíjense lo que está pasando con sarampión. 18 años sin sarampión, ya tenemos 4 casos autóctonos. Cierto. Ahora, cuando uno ve las coberturas de vacunas, cómo han bajado la cantidad de chicos que reciben las dosis completas de vacunas, es tremendo por fallas permanentes desde el Ministerio de Salud de la Nación, principalmente, que está debilitando fuertemente el programa de inmunizaciones, de prevención de enfermedades, ¿no? Sí, que se llama inmunoprevenible. Pero fíjense ustedes que no es que se lo diga yo, hace 2 o 3 meses se hizo público un documento firmado por 23 de los 24 jefes de inmunizaciones del país, diciendo el desastre que están produciendo después de haber logrado los más altos estándares, no solo en cantidad de vacunas disponibles, sino en cobertura. Todo eso se está desarmando y es un capital social sanitario, no es un capital de un gobierno, Claro. Es de la gente. Bueno, y se está perdiendo. Hacías referencia a algo que me parece que se ha dado en otros contextos, que es que hay estos jefes de inmunizaciones tratando de unificar una voz más allá de las pertenencias y las extracciones partidarias. Y hay una situación que quería consultarte en particular en función también sobre el debate que se está dando por la interrupción voluntaria del embarazo, que es, de hecho, creo que haber visto una foto de el doctor Ginés González García, una foto tuya, y del doctor Rubinstein, actual ministro de Salud de la Nación, en sintonía, haciendo referencia digamos, exponiendo tanto en diputados como en senadores a favor de la implementación de esta ley. ¿Te parece que hay ahí un crecimiento que hemos tenido como sociedad más allá de la coyuntura política? Sí, me parece que en este tema, el tema del aborto es un tema que atraviesa transversalmente a todas las fuerzas políticas, eso se ve claramente, y del lado del gobierno, el doctor Rubinstein siempre ha mantenido una posición a favor del aborto por cuestiones estrictamente sanitarias, por lo que nos dicen los números. Porque como yo le planteaba a los senadores ayer, yo les hice la pregunta, ¿ustedes creen que siguiendo con la legalización del aborto, van a bajar los abortos? Porque ni ellos lo creen, Claro. Entonces les digo, encontrémonos de unos años y van a ver que eso no pasa, y que lo que sí pasa es que se siguen muriendo las mujeres. Esto muriendo y quedando con secuelas, porque hablamos solamente de las que mueren, pero hay miles y miles de mujeres que quedan con secuelas graves, como pérdida de sus órganos reproductivos, como pérdida de colostomías, etcétera, arruinadas, digamos, en un montón de cuestiones con patologías de por vida por este asunto. Entonces, yo, arruinar su salud me refiero, ¿no? Sí. Entonces, digo, yo me parece que en esto hay una coincidencia. El ministro actual ha sido en este tema muy firme, por más que después, obviamente, en políticas sanitarias diferimos en un montón de cosas, pero es interesante que, diríamos, los 3 de los 5 últimos ministros del año 2012 en adelante coincidamos en esto. A la señora Graciela Ocaña no se lo escucha, pero no se lo escucha que en estos días tampoco, porque han estado
están metidos en un problema de robo gigante de identidades y de dineros y lavado de dinero con la provincia de Buenos Aires, entonces no habla, pero tampoco se ha expresado a este nivel. El diputado estuvo en contra, y el doctor Mansur tampoco ha hablado. Pero bueno, que 3 de los 5 estén, me parece interesante. Ustedes recuerden que Ginés González García sacó el primer protocolo que estaba para operativización del aborto, que estaba vinculado a lo que permitía el Código Penal, que era la única legislación vigente, y nosotros adecuamos en el año 2015 ese protocolo en función del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 2012, le agregaba toda la dimensión, claro, social, psicológica, etcétera, etcétera, ampliaba el concepto, o lo clarificaba, y lo ampliaba, y lo ponía más, digamos, tangible a la realidad. Y bueno, hicimos ese nuevo protocolo, de los cuales adhirieron solamente 11 o 12 provincias. Claro, resto, y además lo hacía más accesible al hecho de que no necesitaban hacer una denuncia a la justicia por violación era una revictimización de alguna manera. Hacía que el derecho fuera realmente accesible, ¿no? Porque si no, el derecho está declamado, pero no se... Claro, bueno, tuvimos un montón de problemas con eso también, porque mucha gente en muchas provincias no lo quisieron hacer. Yo en algunas provincias que he ido me han tratado muy mal, algún sector muy cerrado, muy reaccionado, muy agresivo, muy violento, porque digamos, pregonan por un lado las 2 vidas, todo esto, pero después agarran chicas en las calles y les pegan, las golpean, con un grado de agresividad que una chica de Salta hoy no puede volver a su colegio, el lunes tiene que buscarse otro colegio porque en el colegio le hacen la vida imposible. Digo, estas cosas no ayudan al debate, el debate se ha dado en todo el mundo, nos dicen que esto es un genocidio, bueno, y que es nazi. Bueno, tendríamos que decir que toda Europa, todo Estados Unidos, son todos nazis. Claro, sí. Me parece que no hay, miren, en todos los argumentos que han dado en el Senado, todos han sido argumentos que después nos agarró esta organización chequeado.com y dijo que eran todos falsos. Sí. Y los que no eran falsos eran dudosos. Claro. Es decir, con falta de evidencia. A eso que hablábamos antes, exacto, apelan a esa cosa de una evidencia no científica a la cual, digamos, hacíamos referencia cuando hablamos del doctor Albino, que es lo mismo. Si porque en un lugar vimos esto, entonces ya lo transforma en una evidencia científica. No hay ninguna rigurosidad. Lo que sí es totalmente riguroso es que los datos son claros. Las mujeres se mueren, las mujeres abortan. Y por más que yo no quiera, no es una cuestión moral, que a mí me parezca mal, yo senador, que no esté de acuerdo, que no esté de acuerdo a mi moral y todo, yo a lo sumo yo le dije, bueno, absténganse, pero no tomen posición proactiva en una ley que si no sale, las mujeres se van a seguir abortando y se van a seguir muriendo, y ustedes se van a tener que hacer cargo de eso, porque esa es la verdad. Todo lo demás es pura discusión teórica, si se quiere. Claro, en el programa en algún momento hacíamos referencia a que uno de los puntos si se quiere, de consenso que ha surgido es la importancia de la educación sexual y de la implementación integral de la ley de educación sexual integral en las escuelas. Sin embargo, uno de los obstáculos más grandes que encuentra esa ley radica en las instituciones educativas de corte religioso. Entonces, de alguna manera, no solo obstaculizan el debate actual, que además, a raíz de los dichos de las políticas del doctor Ginés González García, la Iglesia también, o por lo menos un obispo salió a proponer que se le cuelgue una soga al cuello y tirarlo con una piedra al mar. Entonces, digamos, me parece que estas cuestiones va sacando lo peor de las políticas más reaccionarias. Daniel, algo que nos mencionabas recién, que nosotros en el programa le
lo venimos abordando, que de alguna manera se constituyen en los determinantes sociales de la salud, y hacías referencia vos a las condiciones económicas, digamos, y que van impactando en la salud. Y otro de los determinantes sociales son las políticas sanitarias, y está en debate algo que se puso de relieve porque formaba parte del cuerpo de la reforma laboral, esta propuesta del gobierno nacional para reformar las condiciones laborales, y quizás uno de los argumentos que más se comunica y más salen a la luz era la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, los derechos a raíz de la disminución de las horas extras del cálculo de aguinaldo, algunas situaciones que retrotrae los derechos de los trabajadores, y teníamos la sensación de que había un elefante abajo de la mesa que se nos estaba pasando desapercibido, porque hacía referencia a la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología en Salud. Esta mañana charlando contigo me decías que ya no forma parte del cuerpo de la reforma laboral, sin embargo es una propuesta que está vigente. Sí, lo separaron, pero ya ingresó, está en tratamiento en funciones nuevamente, porque esto lo hicieron en 2016, fracasó el tratamiento parlamentario, insistieron querer ponerlo vía reforma laboral, primero por decreto, después por ley. Bueno, pasó todo lo que sucedió el año pasado, se cayeron esos proyectos de reforma laboral por el momento, y ahora volvieron a insistir separándolos nuevamente y trabajándolo por separado. Y la ley, el proyecto de creación de esta agencia, que por ahí vos decís un nombre que la gente sí, no eso te iba a preguntar, nada. Claro. Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te parece bueno? De forma muy llana. Hoy nosotros, todos los que tienen obra social prepaga o que van a un hospital público, tienen un programa médico obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Un montón de prestaciones médicas están obligadas las obras sociales y las prepagas a brindarle, y por supuesto el Estado también, en el hospital. ¿Qué quiere decir esto? Prestaciones médicas. Pueden ser consultas, pueden ser tratamientos médicos, tratamientos con aparatología médica, procesos diagnósticos, todo lo que uno recibe hoy, el programa médico obligatorio dice, bueno, esto a los afiliados, a los ciudadanos, a los asociados, se les tiene que brindar en forma gratuita. Eso dice el programa médico obligatorio, que es una ley. Lo que sería como el cuerpo de las prestaciones que incluye el derecho a la salud, digamos. Exactamente. Bueno, ¿qué va a hacer esta agencia? Va a quitar, pero no es porque yo lo deduzca, el artículo 3 dice que su misión va a ser quitar un montón de prestaciones del programa médico obligatorio, y para eso van a usar un estudio realizado por una fundación, un instituto, del cual el actual ministro de Salud de la Nación es el titular y tiene a toda su familia puesta ahí, y que ha sido contratada por el mismo ministerio para que le haga esta investigación que determine qué prestaciones van a quedar y cuáles no. Para que se entienda, el ministro contrató su propia empresa para que le diga qué productos médicos, qué medicamentos, qué tratamientos, qué estudios van a dejar de ser gratuitos y lo va a tener que pagar la gente en su bolsillo. Esto dice el artículo 3. Y el artículo 7 dice que si alguien quiere ir a la justicia tendrá que escuchar lo que dice este mismo organismo. Uh-huh. Ahora, estos organismos que en muchos lugares del mundo existen para controlar la voracidad de los laboratorios internacionales que cobran fortunas por sus medicamentos que no valen ni la 20ª parte, mucho menos, 30.000% de ganancia, 300 veces menos valen. Eso está demostrado, está bien que existan, pero siempre y cuando no se deje registrar el producto, porque si un producto no sirve, vale suyo que no debería registrarse en el país, claro. No debería comercializarse. Y en todo caso, si alguien quiere acceder, tiene un mecanismo que se llama tratamiento, tiene un nombre que ahora se me dio de la cabeza, que el médico tratante lo pide y se lo trae para ese paciente de afuera, ¿no? Pero no hay manera de que el sistema de salud lo cubra. Porque ¿qué pasa? Cuando sacan de la obra social la prestación médica, el médico sigue prescribiendo ese medicamento. Y la diferencia es que lo va a pagar el afiliado de su bolsillo.
Claro. Para que se entienda. Porque además no Lo cambia que va el a decir criterio médico, pero sí cambia la no, cobertura. no, exactamente. Lo que dicen, esto no va a estar, listo. Fíjense que ellos están en el estudio preliminar. Nos dicen que hay un 10% de los productos que están dando vuelta en el mercado Sí. que directamente los van a sacar, productos, tratamientos, etcétera. Y hay un 70% que son dudosos o que son tratamientos aplicables a una patología y a otras no, y estaríamos hablando de que están hablando de un universo del 80% de lo que hoy cubre el PMO que se podría sacar del programa médico obligatorio. Si el 80% de las prácticas que hoy son gratuitas podrían llegar a ser potencialmente pagables por los afiliados. Claro. Y encima, en el mundo, estos organismos son organismos muy fuertes desde lo técnico. Acá ni siquiera tiene presupuesto, para empezar, y va a estar constituido por 5 directores puestos a dedo, sin concurso, por el presidente de la Nación, por decreto. Cuando en todo el mundo se concursa, porque lo que se busca es que sean organismos que tengan un gran caudal, un gran bagaje de conocimiento para poder procesar, porque están decidiendo además sobre cosas que no haya conflictos de intereses, porque entiendo que pueden formar parte de las obras sociales, que pueden formar parte de las empresas de medicina prepaga, también esa parte del conflicto de intereses parece ser que la sacarían del proyecto porque generó un poco de ruido. Eso está discutiendo, sí, parece que pero lo más grave es esto que te estoy diciendo, que 5 tipos van a decidir sobre la base de un estudio hecho por un instituto del cual es dueño y presidente el actual ministro de Salud de la Nación. Es decir, porque el trabajo ya va a estar hecho, lo que van a hacer estas 5 personas, es decir, esto no va, esto no va, esto no va y esto no va, y a partir de ese día vos vas al médico, sea bueno o malo el medicamento, sirva o no sirva mucho, sirva poco, el médico te lo sigue prescribiendo. Cuando vos vas a la farmacia te van a decir, no, esto ya no se lo cubrimos más, o se lo cubrimos al 40 o al 30, el resto lo pone usted. Esto es lo que pasó en el mundo y donde se instrumentó este tipo de agencias de esta manera. Y además, está bien, deja de cubrirlo, digamos, no solamente... Claro, no solamente en la parte pública, sino que además dejan de cubrirlo las obras sociales y dejan de cubrirlo las empresas de medicina prepaga. O sea que salen del paquete, digamos. No es que afecta a la gente que depende del sistema público solamente. La gente que depende del sistema público está peor todavía porque esto va de la mano de la cobertura universal en salud. La agencia va de la mano. Fíjense que no está avanzando en nada la cobertura famosa que salió por decreto. No está avanzando porque hasta que no salga esta agencia no va a avanzar, porque lo que quiere el gobierno es que la gente pague de su bolsillo y que no paguen las obras sociales y las prepagas. Pero en el hospital va atado de la mano de que te van a dar lo que se llama prestaciones, canasta básica de prestaciones. Para esto el gobierno nacional propone aportar, por lo menos para este primer año, después no se sabe de dónde va a salir la plata, 44 pesos por persona por año, y que las provincias se hagan cargo después de todos los temas de salud de sus pacientes, de su población. 44 pesos por mes por persona. Ese sería el aporte hasta ahora. Se le podría sumar otros 47 pesos de un crédito del Banco Mundial, que también aportaría por otro año más 47 pesos más. Estaríamos hablando en total de unos 90 y pico de pesos por persona por un año. Después no se sabe de dónde más va a salir el dinero. Esto es una engaña pichanga que nos remonta a lo que pasó en los 90, cuando a las provincias sin planificación y vía coparticipación le sacaron gran parte de los recursos que mantenían los hospitales nacionales y se los transfirieron a las provincias, sin planificación y con muchos menos recursos que fueron vía coparticipación de lo que debería haber sido. Y bueno, las provincias se vieron en figurilla. Exacto. Siendo que además tenemos provincias y provincias, porque hay provincias que son un poco más poderosas económicamente, con mayor capacidad de formación de recursos humanos, etcétera, y otras que no, con lo cual vamos a tener 24 derechos de ciudadanía diferentes en el sector público de acuerdo en qué provincia nací. Esto claro. No puede ser. Y además, digamos, de algo que se viene repitiendo, no solamente en el sector salud, sino que en otros aspectos de la política nacional, es que se reduce la discusión a la cuestión financiera, ¿no? Digamos, en el sentido de que si yo cubro lo que financieramente está faltando, digamos, es como que la política
política de salud ya está resuelta porque lo tengo resuelto desde lo financiero y no se abordan el resto del universo de cuestiones que afectan a las políticas sanitarias, como el nivel de participación de la comunidad, de los trabajadores, etcétera. Totalmente, pero tampoco está previsto de lo financiero, porque cada vez hay menos y cada vez va a haber menos, es decir, no va a haber dineros y recursos y fondos para sostener no lo que teníamos hace 2 o 3 años atrás, sino lo que tenemos hoy. Cada vez va a ser menos. Los programas de ajuste que nos impone el Fondo Monetario Internacional hacen que el Ministerio de Salud de la Nación en estos momentos tiene un plan de echar de acá a fin de año, a partir del 1 de enero se caen 5.000 personas, entre 5 y 6.000 que estaban vía universidad. Se caen médicos comunitarios del programa, se caen, bueno, y de acá a fin de año, encima de todo eso, le dicen que tienen que ajustar un 30% más, siendo que el ministerio le debe a cada santo una vela, están cortados los prestadores, las obras sociales, los prestadores de obras sociales y del Estado están cortados por falta de pago. Esto vamos a una crisis sanitaria que vos me dirás, sí, pasa lo mismo con la educación, la ciencia y la tecnología, totalmente es el mismo proyecto. Hablamos de salud acá porque es nuestro tema, pero es lo mismo que está pasando en todas las áreas. Y hay gobernadores que por ahí no se dan cuenta de esto o no lo quieren ver, que vamos a un verdadero desastre como país. Claro, y después, digamos, nosotros vamos a recoger los impactos sanitarios, que en el caso de los impactos sanitarios tienen como vienen diferidos, ¿no? Digamos, vos hacías referencia a que las modificaciones en el presupuesto y en las políticas sanitarias de hoy tienen impacto en los índices de mortalidad de acá a 2, 3, 4 años. Exactamente, es un proceso que se va a ir viendo lentamente, pero indefectiblemente va a impactar, como estamos viendo ya en algunos números, pero que luego se van a consolidar en el tiempo, porque uno en muchos indicadores por ahí no toma un año solo, siempre espera 2 o 3 años para ver la tendencia. Para evaluar el impacto, Claro. Hay veces en donde hay una enorme epidemia, o hay veces en donde hay una guerra, o hay un enorme cataclismo natural, y eso impacta en la mortalidad, pero eso al año siguiente se corrige más rápidamente. Claro. Ahora, cuando son cuestiones estructurales, pues nos cuesta mucho. Fíjense que la última vez que subió en forma importante la mortalidad infantil, siendo que siempre tiende a la baja, por más que los países anden muy bien que digamos, siempre tiende a la baja. La última vez que subió en forma importante fue casualmente en la crisis del 2002-2003. Impactó y se vio cómo creció mucho la mortalidad infantil. Todos los indicadores se fueron para atrás, digamos, para mal. Daniel, te vengo leyendo con mucho gusto en la revista Soberanía Sanitaria, y se ha convertido para mí en una usina de debate y de problematización de estas cuestiones que antes, en el 2015, durante tu gestión, antes como viceministro, pero después como ministro de Salud, la veíamos como políticas de Estado. Hoy vemos esos debates reflejados en la revista. ¿Cómo surgió la idea de armar la revista y de invitar, la verdad, que a referentes sanitarios de Argentina con mucho renombre? Bueno, nosotros teníamos ganas de hacer una revista, pero la verdad es que financieramente es muy difícil, porque hacer una revista tiene un costo importante, sobre todo la revista de la calidad que estamos haciendo, no solamente de la calidad de contenido, sino material. Sí. Todo lo que tiene de contenidos es muy importante, y te aclaro, ahí es todo trabajo ad honorem, ¿no? Porque nadie cobra en la revista, se pagan algunos pequeños servicios de fotografía, por supuesto de imprenta, pero bueno, esto se pudo hacer gracias a una conjunción de todo nuestro equipo de Instituto Patria y Soberanía Sanitaria, de la Fundación Soberanía Sanitaria y de la Comisión de Salud del Instituto Patria, que confluimos con un dirigente sindical que nos parece que es de primera línea, como es Jorge Hoffman, de la ciudad de Santa Fe, de ATE Santa Fe. Sí. Y ellos tienen un programa dentro del gremio que se llama de bienes culturales, que venían haciendo distintas actividades en los últimos años, a partir de la creación de ese fondo que tienen específico para esto, y nos propuso en una conversación, nosotros nos contábamos, le decíamos a Jorge lo lindo que sería importante también contar con un instrumento así, y él enseguida dice, vos sabés que yo estoy pensando lo mismo hace tiempo,
Y de ahí salió la posibilidad de hacer una revista de estas características, entre todo lo que pone ATE Santa Fe, lo que pone Soberanía Sanitaria y el financiamiento que se permite a partir de este fondo que tiene específico el sindicato para hacer este tipo de bienes culturales. Uh-huh. ¿Y el Instituto Patria qué rol cumple en este esquema? Ahí no te escuché ¿qué? Digo, el Instituto Patria, digamos, recién lo mencionabas. ¿Qué rol, digamos, cumple en el desarrollo de la revista? Y Claro. Nosotros tenemos diríamos, la Fundación Soberanía Sanitaria, que está constituida por una serie de compañeros militantes sanitaristas jóvenes, muy jóvenes, pero con una capacidad de trabajo impresionante, muy bien formados, casi todos fueron parte de mi equipo. Ellos han desarrollado la fundación, yo soy ahí consultor académico, el director es Nicolás Creplas, han generado un lugar con la capacidad de generar investigación científica y con la capacidad de articular todo lo necesario para hacer una revista de esta calidad. Se necesita mucha precisión, mucho trabajo, mucha disciplina, digamos, ¿no? Entonces, ese es un bastión fuerte, muy organizado, muy disciplinado, de mucho trabajo, de mucha densidad de trabajo científico, etcétera, que está desarrollando la Fundación. Y por el otro lado tenemos la Comisión de Salud del Instituto Patria, que se suma a todo lo que es un gran frente nacional de salud, que le da la masividad porque este frente y las mesas del Instituto Patria se han replicado por todo el país. Claro. Entonces, ahí le da la masividad a este movimiento. Nosotros necesitamos algo muy sólido, muy compacto de formulación, porque si no hay disciplina es imposible hacerlo. Disciplina me refiero a una estructura vertical, claro, en donde cada uno va y hace lo que tiene que hacer. Que puede estructurar las propuestas que andan dando vueltas. Claro, y lo otro que es mucho más de política, de debate abierto, de incorporación de miles y miles de trabajadores de la salud. Tenemos un sistema de mailing propio que le llegamos todo permanentemente a 25.000 personas en todo el país que reciben nuestra información con un servidor propio. Tenemos canal Telegram, canal YouTube, tenemos canales vía WhatsApp, todo lo que son esto de las redes sociales hoy en día. Y eso da la posibilidad de la masividad, ¿no? Pero la masividad es muy difícil hacer una revista de estas características, pero sí uno tiene una riqueza enorme de cantidad de gente que publica en la revista, claro, con experiencias de todo el país, etcétera, etcétera. Así que es una construcción grande que se viene dando donde hay distintos roles, entre el Instituto Patria, el Frente Ciudadano por la Salud y la Soberanía Sanitaria. Y en referencia a eso, Daniel, ahora el 11 de agosto hay una jornada interesante. Me comentabas de una jornada a nivel nacional, ¿no? Sí, el 11 de agosto se hace un encuentro nacional de la militancia bajo 5 ejes básicos de debate y de discusión. Es un espacio que se define como desde el peronismo y desde el kirchnerismo, muy abierto a todos los sectores que quieran participar, sin a veces tener una pertenencia de militancia partidaria. También se puede ir a discutir en las distintas comisiones que se van a formar, porque de ahí van a empezar a surgir todos los grandes lineamientos y proyectos que van a alimentar la plataforma electoral del año 2019. Entonces, claro, es una interesante invitación. Va a haber una comisión de salud muy grande, muy participativa, y la idea es empezar a aglutinar todos esos trabajadores de la salud, gremios, sindicatos, gente de la comunidad que se interesa por la salud, academia, universidades, etcétera, en función de construir un muy sólido proyecto, no un programa ya solamente, un sólido proyecto de salud para la Argentina que tiene como pilares básicos la reestructuración del sistema de salud argentino, que está completamente desordenado, es decir, hacerlo mucho más eficiente, eficaz, y la participación fuerte de la comunidad en el tema de la salud, que es un asunto que nos parece trascendental. Y Daniel, ¿dónde se realiza esto?
Esto va a ser en Ensenada, el día lunes o martes ya van a estar definidos los diferentes lugares donde se van a reunir cada comisión, porque algunas van a estar en escuelas, otras en dependencias públicas, municipales, etcétera, y luego se confluirá en un acto de cierre, donde cálculo se presentarán todas las ponencias, todo lo que haya salido en producción de los grupos. Va a ser una jornada que va a funcionar entre la 1 de la tarde y las 5 o 6 de la tarde, ahí va a ser el cierre, y bueno, son unas 4 o 5 horas, el día sábado 11, se va a dar toda la precisión mediados de la semana que viene. Bien, buenísimo. La verdad que ha sido un gusto charlar contigo, siempre es un gusto charlar con las personas que han sido los protagonistas del desarrollo, del devenir de las políticas sanitarias del país, y que además un activo militante por el derecho a la salud. Te agradezco, Daniel, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y ahí a mi río Ceballos querido, un abrazo para todos. Estamos acá en tu ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Chao, hasta luego. Bueno, al aire con el ex ministro de Salud, Daniel Goyan. La verdad que hemos podido repasar muchas cosas de la actualidad, de proyectos de ley que nos van a afectar directa o indirectamente el estado de salud de todos nosotros. Hemos podido charlar sobre el debate actual de la interrupción voluntaria del embarazo y de alguna manera del impacto que las políticas sanitarias y las políticas sociales van teniendo en la salud de las personas.